agradecer la oportunidad que se me brinda para poder conversar ciertos aspectos educativos en virtud de esta coyuntura que se está viviendo, ¿no? A diferencia de las UGELes de Chota, Cutervo y Santa Cruz, usted tiene un trabajo, parece algo más sencillo en cuanto al plan de recuperación de clase, ya que la protesta en Cajamarca arrancó en el 7 de agosto. Se han perdido 2 semanas y media aproximadamente, porque la última semana ya progresivamente iban regresando los maestros. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de la recuperación de clases y qué es lo que le han presentado los maestros como un plan de recuperación de clase? Mire, usted está clarificando los procesos que se están determinando. Tenemos conocimiento que ha sido de manera gradual el ascenso de los docentes en adoptar esta medida de lucha, y aparte de eso también ha habido un compromiso de parte del comité de lucha, valga la redundancia, de la provincia de Cajamarca, en el sentido de que ellos iban a comprometerse a ejecutar de manera efectiva este tipo de trabajo, ¿no? Sí, hasta el momento se siguen recepcionando los planes de recuperación y donde se está entrando en un proceso de evaluar y determinar cuáles son los mecanismos y lineamientos que ellos tengan que cumplir para optimizar más que todo el trabajo que se tiene que realizar con los estudiantes. Tal vez estudiando algunos sábados y también, como se hace, sumándole un par de horas a la jornada escolar, sea más sencillo recuperar las clases, ¿no? Pero habrá que ver si estamos o no en condiciones de hacerlo. Sí, mire, acá lo importante es la persona responsable son los directivos. El directivo tiene que determinar los días que los docentes no han estado asistiendo a sus labores, y en ese sentido se reúne con los docentes, con el CONEI, con la PAFA, y se determina el mecanismo que permita viabilizar justamente la recuperación de estas clases. Hay ciertos elementos. Lo que nosotros tenemos que ver es que el estudiante no tiene que verse perjudicado en su espacio de descanso. Muchas veces se determina, bueno, voy a trabajar sábados, feriados, etc. Lo que nosotros vemos es justamente, y viendo la constancia también de los días que los docentes han estado en la huelga, se está viendo de que muy bien pueden estar trabajando hasta el 30 del mes de diciembre, o posiblemente en algunos casos se va a ampliar una semana más. O sea, son días que muy bien se puede trabajar, porque ustedes tienen conocimiento que los docentes tienen que estar en la institución educativa hasta el 31 de diciembre, entonces es una manera de que ellos vayan también realizando su trabajo. Las clases. Ahora bien, siempre hablamos de la recuperación de clases, de que el profesor tenga que presentar su plan o su estrategia de cómo va a recuperar las horas perdidas. Sin embargo, a veces nos olvidamos del estudiante. El estudiante a veces termina ya agotado en el año escolar, ¿cierto? Se cansa de tanta lección, de tanta matemática, de tanta comunicación, y a veces el estrés también hace que el estudiante, por más inteligente que sea, el agotamiento no permita que su nivel de rendimiento académico sea bueno. Al otro, lo que podemos sumarle que Cajamarca tiene un alto nivel de anemia, de chicos que están muy mal alimentados, que seguramente tienen sus 3 comidas, pero que probablemente no sea la comida adecuada. Y todos estos factores son importantes para el aprendizaje del estudiante. Enfocándonos en el niño, sobresaturarlo con el plan de recuperación de clases, ¿eso no es bueno dentro de la evaluación que han hecho? Mire, usted ya también nuevamente nos está dando las luces, ¿no? El estudiante tiene que tener sus espacios recreativos, eso es fundamental. Y de igual manera tiene también que tener un espacio de hacer un trabajo académico. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es un proceso de complementariedad. Dentro de la propuesta que se está involucrando es que se tenga que entrar en un proceso de recuperación de clases un sábado por mes, salvo que haya alguna realidad muy diferente. En el caso de Cajamarca podría aplicarse porque se ha perdido poco. Cierto. En provincias no. Pero repito, yo sé que todos queremos que los chicos recuperen sus horas académicas, pero el padre de familia tiene que también colocarse en los zapatos de su hijo, porque no son objetos a los que podemos usar cuando uno quiere y hacer con ellos los que se nos pega la regalada gana. Siempre digo que en la huelga los más afectados terminan siendo los estudiantes, porque si bien es cierto, este tema de la recuperación de clases es una bandera que se enarbola durante las protestas, pero al momento de dárselas pensamos en dictar más clases, pero el alumno termina tan estresado y tan saturado que el año académico prácticamente termina perdido porque el niño no ha sacado provecho alguno, porque tal vez las lecciones se las ha memorizado para el rato, para salvar el examen, pero no aprendió como debió aprender porque no se dio en su tiempo, sino todo por acomodarse a la currícula, me imagino. Claro, mire, acá lo que nosotros tenemos que evaluar y determinar bien también de manera precisa,
el proceso de recuperación de clases no solamente es un proceso de cumplimiento, es un espacio ético, en el sentido de que nosotros como docentes tenemos que saber dosificar, adecuar y contextualizar las competencias y capacidades que nuestros estudiantes tienen que desarrollar. Yo estoy convencido que si nosotros manejamos 2 horas adicionales al horario que está trabajando, no se va a entrar en un proceso de recuperación de trabajo. No. Lo que nosotros tenemos que ver es el día completo para que se pueda recuperar, y ese es justamente el compromiso que se tiene que asumir, porque sabemos que se está adentrando en un proceso de lucha por los derechos reivindicativos del docente, por el proceso de revaloración, pero también tenemos que ver el derecho y compromiso que nosotros como docentes tenemos hacia nuestros estudiantes, porque la idea es que los docentes, dentro de una buena preparación profesional, tengan que involucrarse en brindar también una buena educación a los estudiantes. Ese es el punto fundamental. Ahora, hay otro detalle interesante que deberían evaluar y tal vez contémplelo como posibilidad. Un especialista de educación dice: dentro de todos los cursos resultan ser todos importantes. Sin embargo, hay 4 materias en las que debería recuperarse el dictado de clases. Y en eso deberían centrarse. Tendría que ser matemática, comunicación, ciencias sociales y lo que viene a ser ciencia, tecnología y ambiente, me parece. Estas 4 materias. Tal vez el inglés, las artes, la educación física podrían esperar, porque son otro tipo de actividades no necesariamente tan importantes para lograr el aprendizaje del estudiante en cuanto a conocimientos. Mire, ¿Han contemplado esa posibilidad? Mire, lo que nosotros tenemos que ver es que la educación es integral. Así es. No podemos dejar o manejar las ciencias naturales en este caso, y bueno, a excepción de las ciencias sociales que usted clarifica, nosotros tenemos que determinar un proceso igualitario. No es adecuado sesgar el proceso educativo y decir que solamente el espacio informativo o la construcción del conocimiento se involucra a través de la matemática. No, tenemos que involucrarlo el conocimiento del arte, porque eso también permite que el estudiante maneje el espacio emocional, manejar también el aspecto de la educación física como un desarrollo corporal. O sea, son elementos que no tenemos que dejar de lado. Pero eso es normal en un plan académico que va dentro de lo establecido, pero ya fuera de la recuperación de clases, ¿a qué lo enfocamos? A todo. Claro, mire, como hablábamos del factor niño y la importancia de que esta parte importante de la educación esté listo y dispuesto para aprender. ¿Es más importante recuperar clases o que el niño aprenda lo poco que se le enseña? Mire, acá lo que nosotros tenemos que determinar, y bueno, las orientaciones, sugerencias que se les puede hacer al docente, es establecer metas concretas. ¿Qué tipo de aprendizajes fundamentales son los que tiene que nuestro estudiante de acá adelante tiene que ir construyendo? En ese sentido, nosotros tenemos que ver qué es lo que necesita para que pueda desarrollar el razonamiento matemático, qué aspectos fundamentales, análisis de problemas, situaciones problemáticas, aspectos conflictivos, en el manejo de la comunicación, la estructuración de textos, análisis documentales, etcétera. Son elementos que nosotros tenemos que ir interviniendo. La idea es que nuestros estudiantes conozcan que todo lo que van construyendo les va a permitir para la vida. Así no es. Que sea meramente un espacio de llenar no como una computadora a la que le vas metiendo información y más información y finalmente lo almacena, pero solo para que lo uses cuando puedas, ¿cierto? Entonces los niños no, tienen que llevarlo esto a su vida diaria y el conocimiento tiene que ser integral, como lo acaba de explicar usted. Vamos a escuchar al público. Aló, buenas noches. Señor Tipper, buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre? No, a todo esto Saavedra. Lo escuchamos, señor Saavedra. Le quisiera preguntar al director regional que está en su canal, aprovechar qué pasó con las resignaciones del personal administrativo que se iban a dar, cuál fue el motivo. ¿El personal administrativo de qué? El personal administrativo de centros educativos que se iban a dar las resignaciones y ya no se dieron. Quisiera saber cuál es el motivo. Lo que ocurre, señor, es que el quien me acompaña es el director de la UGEL de Cajamarca, no el director regional de educación. Pero si el tema tiene que ver con la provincia de Cajamarca, tal vez el doctor Yaque nos pueda dar luces en la pregunta que usted, ¿qué ha pasado con el personal administrativo que se requiere en centros educativos? Dices. Sí, mire, nosotros habíamos planificado ya que se realice todo ese proceso de rotación en el personal administrativo. El caso es que en el Ministerio de Educación nos establecen fechas, y las fechas son desde el mes de enero hasta el mes de marzo. En el año 2018 ya se van a implementar todos estos procesos porque, como vuelvo a insistir, nos habían hecho llegar una directiva a destiempo
en el mes de junio y donde justamente ya nos daban las precisiones. En ese sentido sí, ya es un compromiso formal, hemos conversado con los dirigentes también de estos gremios sindicales administrativos, donde ya estamos justamente estructurando para que el mes de enero al mes de marzo del año 2018 se estén realizando todo este tipo de rotaciones y movimientos de personal. Muy bien. ¿Tengo otra llamada en espera? Ya me avisan. Bien, la otra consulta. ¿Qué va a pasar con los colegios de jornada escolar completa? ¿Cómo aplico con ellos una recuperación de clase? Porque los chicos ya están cansados. Sí, mire. Usted habrá escuchado sus quejas. Sí, y además que su alimentación es bastante, pero bastante pobre. Mire, eso también nosotros tenemos que clarificar en el sentido de que eso es un logro que se está obteniendo. El Ministerio de Educación se está comprometiendo a partir del año 2018 en apoyarles a través del programa de Caliwarma su alimentación, ¿no? Sí, mire, acá el caso es, sí, los estudiantes tienen que trabajar un día completo. Acá en este caso sí se tiene que hacer los días sábados. Porque ya, y dentro de los días feriados. En ese sentido sí creo que se tiene que manejar también un espacio de explicación de parte de los docentes, cuál ha sido el mecanismo que han estado haciendo en estas medidas de lucha, y claro, en el sentido de que manejamos mucho más nuestros derechos que los derechos de los demás, y en ese sentido sí los yo estoy preocupado por estos chicos, doctor, porque los chicos estudian hasta más de las 3 de la tarde, y si los ponemos en un plan de recuperación de clases para ellos el sábado y el domingo ya resulta siendo sagrado, pero si los haces estudiar sábado, estos chicos van a terminar con un estrés terrible. Claro, entonces miren, lo que también se está manejando acá es que ellos puedan adicionarse el tiempo de una semana o 2 semanas del mes de enero. Son elementos Tal que vez eso sea mucho mejor. Aunque, como le decía antes de ir a la pausa, el alumno ya está acostumbrado que en diciembre y enero esté libre, tal vez en otro tipo de actividades académicas que no tengan nada que ver con el colegio, ¿cierto? Y como que para estar en el aula, tío, si nos ponemos a pensar, pobres muchachos, lo que estamos haciendo con ellos. Sí, son actividades complejas, justamente, mire, toda medida de lucha tiene este tipo de efectos, ¿no? Sí. Y muchas veces no vemos esa trascendencia hacia nuestros estudiantes, pero bueno, la idea es cómo nosotros podríamos recapitular este tipo de acciones y podamos justamente brindar los aprendizajes que nuestros estudiantes necesitan, ¿no? Para su formación. Así es, porque si bien es cierto, el Estado se ha comprometido a darle sus almuerzos a partir del próximo año, pero este año el padre de familia todavía tiene que seguir llevándole la alimentación. Sí. Y si los ponemos a estudiar los sábados también, o sea, un día más donde el padre tiene que dejar de hacer sus deberes para venir a atender al niño, trayéndole el almuerzo. Sí. Como le digo, hay algunas instituciones educativas que sí, dentro de este tipo de acciones van a verse en ese nivel de perjudicar este tipo de acciones, ¿no? Pero la idea es cómo también nosotros no perjudicamos ya al estudiante para que pueda recuperar las horas perdidas. Ahí tenemos que poner un equilibrio entre ambas cosas, entre la estabilidad emocional del alumno y la necesidad que hay de que aprendan lo programado para este año. Sí. Aló, buenas noches. Hola, amigo Roda, buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre? Oscar. Bienvenido, señor. Mire, creo que la tormenta ya pasó, gracias a Dios ya está más tranquilo las cosas. Yo hago un llamado, yo soy un padre de familia también de primer grado y primaria, verdad que sí he preocupado al principio, no todo lo que ha pasado, pero ahora yo como padre, verdad, yo voy a poner de mi parte que mi niña siga hasta el día, como se dice, hasta que nos pongan, porque no nos queda otro, amigo Ronald. Además, como dice el profesor, esto es, o sea, no es de todos los años, es una vez, y también se ha logrado, gracias a los profesores, también su aumento que se les ha dado, que al Caliwarma que se les ha dado. Entonces sí se ha hecho algo también, entonces no todo también ha sido en vano, ¿no? Entonces, ahora ya hago un llamado a los padres solamente de, como se dice, de esforzarlos, porque estos meses que vienen y nada más, ¿no? Porque si vamos a estar de repente metiendo leña al fuego, que vamos a hacer mal, ¿no? Gracias. Muy bien, señor. Listo. El señor es optimista y le llama a los padres a hacer un esfuerzo. Tal vez esté bien llamar a hacer un esfuerzo y ser un poquito optimistas. Pero a ver, ¿esto afecta o no afecta para las estadísticas que uno quiere conseguir en cuanto a levantar la capacidad en cuanto a comprensión lectora y resolver problemas de matemática? Sí, de todas maneras ese desequilibrio es notorio, ¿no? En el sentido de que nuevamente los docentes van a empezar a entrar en un proceso de planificar sus actividades, pero ya de una manera mucho más precisa. Muchas veces uno ya estructura sus elementos que va a trabajar con estudiantes al año, ahora sí se tiene que trabajar ya por estos 4 meses y medio. Mire, si nosotros vemos en los elementos, las acciones acá es hacer algunas acciones directas.
qué es lo que tiene que aprender mis estudiantes según sus necesidades, según sus intereses, en el tiempo que me queda. Eso nosotros tenemos que manejar un proceso dinámico. Y para evitar de repente ese proceso de fatiga, es que nosotros tenemos que realizar actividades interactivas con nuestros estudiantes de manera permanente. Si nosotros nos hemos acostumbrado a realizar una clase tradicional, emplear la pizarra y el diapositivas libro o la pizarra y el dictado, yo estoy convencido que así nosotros tengamos más amplio de tiempo, las clases van a ser aburridas. Las clases tienen que ser participativas, dinámicas. Desde que el alumno entra, el maestro tiene que motivarlo para que aprenda esa lección de clase con ganas, con optimismo. Exacto, mire. Funciona distinto. Mire, el día de ayer yo estaba, bueno, en esa actividad, en ese acto deportivo, viendo el partido de Perú con el Ecuador, y estaba un sobrinito a mi costado. Con qué interés, con qué alegría, con qué emoción estaba observando el partido. Yo decía, si ese tipo de acciones nosotros lo implementamos en el aula, el estudiante va a estar permanentemente involucrado en las actividades que hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar en nuestras aulas es el espacio de la rutina, el espacio muchas veces de manejar. Que las clases no sean como una rutina de que todos los días hay que venir solamente para que tengan clases, no, sino que todos los días el maestro varíe para que el estudiante se sienta motivado y encuentre, no sé, una estabilidad emocional y tal vez las ganas necesarias para aprender su lección. Mire, acá usted menciona algo que me parece importante. Uno de los criterios para evaluar dentro del desempeño de aula del docente es eso, manejar el proceso de la actividad del estudiante en el aula. Entonces, el docente que mantiene activo a su estudiante a través de estrategias diversas o de clases bien motivadoras, el estudiante justamente va a conllevar a que él pueda construir el aprendizaje, pero si el docente se cree la persona que conoce todo y que el estudiante solamente va a estar escuchando ese conocimiento que pueda... De verdad que las clases van a ser aburridas. Exacto. Muy bien, permítame escuchar al público. Aló, buenas noches. Aló. Hola, Wilder Vázquez. ¿Cómo está, señor Vázquez? Bienvenido, lo escuchamos. Mi opinión era sobre claro que se ha perdido bastantes días, ¿no? Pero ya fue un exceso el paro que hicieron. Yo también estaba apoyando la primera semana, pero ya irse a 2 meses creo es mucho. Ya los padres de familia ya nos habíamos afectados. No solamente los padres de familia y los niños se han afectado. Se ha afectado también los negocios, se ha afectado el transportista. O sea, ya estaba descontrolado, el turismo también ya no venía. Y ahora también escucho voces de que nuevamente va a haber paro creo en noviembre. Y eso también nosotros como población ya no hay que permitir, más bien hay que ir por el diálogo, es mi opinión, mi sugerencia. Muy bien, y señor también Vázquez. hay otra sugerencia, que los profesores sí deben ser evaluados, Hay muchos profesores que no lo merecen ni estar en la institución. Yo creo que al principio de año deben ser evaluados por el motivo de que hay profesores malos que están mirando a las niñas, hay profesores, creo que salieron las denuncias por mismo canal de Turomix, profesores violadores, y deben pasar por un examen psicológico. Para mí, eso es mi sugerencia y mi opinión. Muy bien, señor Vázquez, gracias por participar. Voy con la otra línea. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre? El señor Carlos. Lo escuchamos. Quiero hacer una pregunta al director de la UGEL. Mire usted, el día 13 de julio hicimos, a nivel nacional se acató un paro. A causa de este paro, a los docentes de la provincia de Cajamarca descontado, de acuerdo a la escala. Pero sin embargo, este descuento solamente se da en la provincia de Cajamarca y no se da en el resto de UGELes. Entonces, como que se está actuando, diríamos, en forma arbitraria. Quisiéramos que nos aclare eso, el descuento el director. Listo, tenemos 2 participaciones, doctor. Yo voy a escuchar su pronunciamiento, pero me piden ir a la pausa de las 9. Volvemos para que usted responda a las 2 inquietudes de los televidentes que han llamado. Y me ha estado dando algunos datos interesantes durante la pausa. Y recuerden que si tienen también sugerencias o inquietudes que plantearle al director de la UGEL, los teléfonos son 362911 y el 340811. Hay 2 inquietudes pendientes de los televidentes. La primera es del señor Vázquez, que señala de que toda la huelga ha sido muy cansada porque ha sido más de 2 meses en algunos lugares, y que se han visto afectados los negocios, ellos como padres de familia, los chicos, y que si bien es cierto se ha conseguido algo importante para los maestros, pero él dice que está de acuerdo con la evaluación, porque la evaluación va a permitir ver quién realmente está capacitado, quién no, y lo otro es ver qué tipo de maestro tenemos en el aula. No vaya a ser que tenemos frente a los niños violadores, como ha ocurrido en muchos casos. En ese sentido, ¿cuáles sus puntos de vista? Concuerdo abiertamente con el
padre de familia. Sí, justamente la evaluación es un proceso de reflexión que nos permite a nosotros determinar cuáles son las potencialidades que tenemos y también las limitaciones. Y a través de nuestras limitaciones nosotros podamos entrar en un proceso de reajustar estos aspectos para seguir mejorando. Mire, hay un elemento que se considera. La evaluación tiene que estructurarse para determinar en realidad docentes competentes. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y los docentes competentes son aquellas personas que están en permanente preparación y todo lo que ellos van construyendo lo van adecuando y además también lo van involucrando hacia la construcción para sus estudiantes. Ese es un elemento fundamental. Entonces la evaluación nos tiene que conllevar a ver esos aspectos, ¿no? ¿En qué necesitamos mejorar para nosotros también poder contribuir en que nuestros estudiantes reciban una formación adecuada? Fortalecer debilidades. Ahora, la partecita interesante es, también deberíamos aplicar una evaluación psicológica, porque a veces no necesariamente el que tiene los mejores conocimientos es una buena persona, ¿verdad? Entonces puedes estar muy preparado, pero quién sabe, tienes unas conductas que no son las más agradables. Y ahí el Señor dice, a lo mejor a veces hasta tenemos violadores frente a los niños. Y ha ocurrido casos en Cajamarca, en el país en general. ¿Cómo sacamos a esta persona de frente a un aula de clase? Mire, acá muchas veces se maneja ese proceso de derechos, ¿no? Y yo también lo veo muy importantísimo, por decir en el caso de nosotros como directores, cuando participamos para el proceso de designación de directores de UGEL, nos hicieron una evaluación psicológica, ¿no? Dentro de las actividades o intervenciones que tenemos, y allí justamente nosotros podemos notar nuestros espacios temperamentales, etcétera, ¿no? Entonces yo también lo veo muy del caso que se deba implementar este tipo de acciones. Ahora, posiblemente los actuales gobernantes todavía no se dan cuenta de la gran importancia que tiene la educación y que a través de los institutos de formación docente, ¿no? Se tenga que ver estos mecanismos de hacer un proceso de selección adecuado para que tengamos en realidad nosotros también docentes que cumplan con estos requisitos y puedan brindar una buena formación. Que no solamente tengan una formación en conocimiento, sino que emocionalmente también estén bien. Y esto me permite consultarles si es que ya estamos aplicando lo que dijo el Ministerio de Educación, de tener especialistas psicólogos en los centros educativos para ayudar a los chicos. En la ley está, pero ¿en la práctica se cumple? Sí, mire, donde se están implementando es específicamente en las instituciones educativas de jornada escolar completa. Allí sí hay profesionales psicólogos. En el caso de la UGEL nosotros estamos implementando con personal técnico especializado, psicólogos acá directamente, que podamos también contribuir en apoyar. Sabemos que el personal no es el suficiente, pero sí podemos apoyar en realizar algunas campañas, en algún acercamiento también con las instituciones educativas y también apoyarles a ellos a detectar algunos niños con necesidades educativas especiales. Muy bien. La otra pregunta que queda pendiente la hizo un maestro y dice lo siguiente: ¿por qué se ha actuado en la UGEL de Cajamarca de manera arbitraria? El paro del 13 de julio que fue convocado por el SUTEP, se descontó al maestro por ese día. Hay otras UGELes de provincias que no lo han hecho. Es que ese día de paro no se recuperó, pero explíquelo usted. Sí, mire, eso es importante también. Nosotros no adoptamos acciones arbitrarias. Nosotros actuamos apoyados directamente por una normativa. La resolución 407 nos establece que el día 13 de julio se declaró como paro nacional, sí, de 24 horas. Ilegal. El Ministerio de Educación lo determina como un espacio ilegal y en ese sentido nos determina también entrar en un espacio de descuento respectivo. El mismo procedimiento que se está involucrando en estos momentos es lo mismo que se ha informado a los directores de las instituciones educativas, que nos hagan llegar un documento donde se establezca que ellos han entrado en un proceso de recuperación de clases y en ese sentido nosotros estamos entrando en un proceso de abonarles su sueldo. El descuento, pero exacto. Si no es así, no hay por qué pagar. Día exacto. Que no se trabaja, día que no se paga. Claro, la ley lo establece, ¿no? A nosotros nos parece la norma lo establece de trabajo. Y me agrada que la UGEL de Cajamarca lo haya cumplido. Es una pena que otras UGELes no lo hayan cumplido, porque la norma no está para discutirla, las normas están para cumplirse. Y el día que nuestro país empiece a aplicar todas sus leyes y normas, probablemente nuestra sociedad entienda que así como tenemos derechos, también tenemos deberes que cumplir. Exacto. La anomia es un elemento
que permanentemente nos está involucrando en hacer acciones lo que nosotros creemos y no nos permite ordenarnos, ¿no? Entonces, por eso justamente que en muchos de los casos se ve caos, ¿no? De cada uno cree que apunta más hacia sus derechos antes de ver el bien común, ¿no? Que es un elemento fundamental y eso nos establece y nos organiza a través de las diferentes normas y leyes. Oigan, revisamos las líneas, Erika, para que puedan seguir participando los televidentes y sigan planteando sus inquietudes al doctor Luis Yaque, director de la OGEL. El otro detalle que le quería consultar, cada vez que hay una huelga muy prolongada, el sector más beneficiado es el sector privado, porque el padre de familia, ante el temor de que su hijo pierda el año académico y no aprenda lo necesario, hace un esfuerzo, aunque la economía no anda bien, y termina mandando a sus hijos al colegio privado. Esto ha ocurrido en Cajamarca, tenemos estadísticas de si ha habido movimientos de niños que hayan estado estudiando en colegios estatales y durante la huelga hayan sido llevados a colegios privados. Sí, mire, las incidencias son mínimas, pero sí tenemos justamente información de que estudiantes han sido trasladados por estas acciones que usted determina, ¿no? Mire, lo que nosotros tenemos que ver y nuevamente instar acá a los gobiernos y entrar en un espacio de conversación y de propuesta, ¿no? Nosotros no tenemos que estar viendo que primero ya explote la enfermedad para poder tomar las alternativas de mejora. Nosotros tenemos que anticiparnos a los hechos. Y en ese tema sentido, preventivo. Sí, yo en ese sentido también estoy de acuerdo con el padre de familia que decía el espacio del diálogo es importante. Mire, ¿cuánto se hubiese podido solucionar si en su debido momento se hubiera dado una alternativa o estas acciones que se han logrado a través de las medidas? Yo creo que ¿no? con el paro del 13 de julio era suficiente, porque Exacto. esa agenda del 13 de julio no se ha movido. Exacto. Lo que les andaba a los docentes es todo lo que el 13 de julio se había firmado en acta. Exacto. Nada más. Sí. Con la diferencia que con lo que hizo el SUTE del Cusco, se adelantó el bono de 2.000 soles de marzo a noviembre. Solo eso se modificó, pero el resto se lo habían conseguido en un solo día de paro. Sí, eso sí hay que No había razón para estar tantos días fuera de las aulas. Sí, cierto, ese es el análisis que también se estaba realizando, ¿no? Entonces la idea acá es, mire, no solamente a través de de un proceso de huelga nosotros podamos encontrar ciertos factores reivindicativos. Yo pienso que hay diferentes estrategias, ¿no? Mire, estaba escuchando dos participaciones de los padres de familia y así he tenido muchas veces también que me llamaban al celular donde manifestaban su malestar. La idea es cómo nosotros hacemos un trabajo efectivo en aula y por las tardes, por las noches, no sé, de una manera propositiva, podríamos entrar en un espacio de lucha mucho más diferente. Lamentablemente siempre la persona más perjudicada, que en este caso es el pueblo, ¿no? Y el pueblo está dignificado directamente por nuestros estudiantes. A ver, hay una estadística de Lima, de Cajamarca no la tenemos, pero la de Lima señala que de cada 100 niños que estudiaban en un colegio estatal, durante la huelga de los maestros, 15 de ellos fueron llevados a colegios privados. Y acá un detalle interesante, el maestro dice que lucha porque la educación siga siendo gratuita y no se privatice. Pero este tipo de huelgas prolongadas, y a veces algunas sin sentido, terminan haciendo que los padres de familia, no el Estado, sino el padre de familia, que es quien decide sobre los niños, termine colocándolos en colegios privados, favoreciendo justamente a lo que ellos dicen no debería darse, la educación privada. Sí, son contradicciones. Contradicciones de la vida. De la vida, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que ver en estos momentos es ya el nivel de compromiso y responsabilidad del docente en entrar en un espacio a recuperar las clases. Sabemos todo el esfuerzo que se ha hecho por entrar en un espacio de dignificar al magisterio. En ese espacio yo agradezco mucho en ese sentido. Ahora sí nos toca ya involucrarnos directamente en nuestra función docente. En ese sentido ahora sí nos toca dignificar también a nuestros estudiantes. Ahora, lo que se ha detectado es que hay una pugna de bronca entre maestros, ¿verdad?, por tener las dirigencias del SUTE, y se ha convocado para un paro de 24 horas el viernes 8 a nivel nacional, esta vez sí es por un dirigente del SUTE, para medir fuerzas. Y ese día, ¿qué va a ocurrir? La ministra de Educación, Marilu Martens, va a acudir al Congreso a un proceso de interpelación, le van a formular 40 preguntas y luego probablemente sea censurada dentro de su análisis. Primero, lo del paro de 24 horas, ¿es o no es válido? 1. Y 2, ¿la ministra debería ser censurada en su lectura de cómo ha manejado la huelga? Mire, en primer lugar, nosotros no podemos acatar paros o huelgas en este sentido si no tienen una razón, si no tienen una plataforma precisa. Acá nosotros no podemos ir contra... El paro es para presionar al Congreso y censuran a la ministra. Yo no lo veo correcto en ese sentido, porque lo que nosotros necesitamos es
saber aprovechar el tiempo en brindar una educación hacia nuestros estudiantes. Y en el otro elemento, en el aspecto de censura, hay ciertos factores, sí, donde la ministra no ha actuado adecuadamente, pero eso ya lo tendrá que determinar los congresistas respectivos, ¿no? Nosotros tenemos que ver el proceso de optimizar todos los factores que nosotros encontramos en mejorar la educación en nuestra provincia de Cajamarca. Entonces, los tiempos son valiosos. Yo no lo veo tan práctico de que se esté escuchando o instando a que haya una que se vaya contra que se pueda sacar una ministra. No lo veo tan efectivo. Ahora habrá que ver cuánto equilibra la situación sacar a una ministra por censura, si eso soluciona o no soluciona el problema, y de qué serviría votar a la ministra ahora cuando la huelga ha terminado. Claro. Mire, como le digo, acá lo que nosotros tenemos que apuntar directamente es hacer un trabajo efectivo. Yo viabilizaría de repente este tipo de participaciones a través de las mesas técnicas regionales de manera descentralizada que se va a realizar para poder establecer propuestas, ¿no? Mire, antes de un ministro o ministra, lo que nosotros tenemos que ver es la valía de nuestra función docente y cuánto necesitamos para que nuestros estudiantes se conviertan en mejores personas. Ese es justamente nuestro punto de vista, ¿no? Y en ese sentido creo que estas mesas de diálogo nos van a entablar a manejar estas propuestas, porque ahí podremos evaluar este instrumento, la rúbrica, que es muy, en estos momentos está siendo muy sopesada para que no se la implemente. Podríamos ver también los factores que nos conllevarían, qué tipo de aprendizaje son lo que nuestros estudiantes necesitan ir construyendo, qué tipo de formación debe tener nuestros docentes, qué tipo cómo debe ser el desempeño de aula de nuestros docentes, cómo debe ser el manejo que se haga de manera administrativa, funcional, etcétera, de las UGEL, etcétera, ¿no? Son factores que sí que es una gran oportunidad para empezar a buscar transformaciones y cambios. Muy bien. Ahora, el otro detalle que también debemos estar observando es que la meta es que todos los estudiantes estén cada día mejor, que aprendan mejor y que entiendan lo que leen y que tengan la capacidad de resolver problemas de matemática. Este año, cuando arrancamos con las estadísticas, todos estuvimos preocupados por el frenazo que se tuvo, porque de cada 10 niños solo 2 comprenden lo que leen y solo 2 pueden resolver problemas de matemática. Hubo metas grandes, tengo entendido, usted ha unido instituciones con la finalidad de sumar esfuerzos, porque son varios factores los que intervienen en educación. ¿Todo este paro de 2 meses ha hecho retroceder en el trabajo planteado para este año? Mire, ya nosotros hemos estado también elaborando un plan de contingencias. Vamos a entrar en un proceso de asesoramiento también y monitoreo a los docentes para ver que se estén cumpliendo justamente los procesos educativos. La idea, mire, mi estimado amigo Ronald, no es que se llene de conocimientos, vuelvo a incidir en esto, sino que lo que los estudiantes vayan construyendo les permitan a ellos formarse como personas y les permitan también tener un espacio laboral, y en ese sentido los aprendizajes fundamentales que tienen que ver acá es: ¿para qué yo utilizo la matemática? ¿Para qué yo es necesario que aprenda a leer, ¿no? ¿Para qué yo tengo que producir un texto? ¿Por qué tengo que yo cuidar el medio ambiente? ¿Por qué tengo yo que entrar en un proceso de convivencia? ¿Por qué tengo que practicar deporte? Acá hay una diferencia que hay que tener marcada. Una cosa es saber leer, conocer las letras, y otra cosa es entender lo que estás leyendo. Exacto. El problema no está en que los chicos no saben leer, sí leen. Lo que ocurre es que no entienden lo que leen. Exacto. No captan, no comprenden. Ese es el problema. Claro, el elemento fundamental acá es el desarrollo del pensamiento crítico. La idea es, yo puedo decodificar un mensaje, ¿no es cierto? Lo descifro. Ahora la idea, como usted menciona, lo interpreto. Y ese proceso de interpretación es decir, ¿cuál es mi punto de vista? ¿Qué es lo que me importa acá? Este conocimiento y cómo yo lo puedo utilizar directamente en otros factores, ¿no? Murillo, en el teléfono. Eso creo que eso es necesario, mire. En ese sentido, nosotros podemos ya manejar el proceso dinámico en una clase. El proceso dinámico es que el estudiante esté en un contacto permanente con el docente y se maneje este proceso de debate académico. Qué importante es cuando el estudiante nos pregunta: profesor, ¿y por qué la bulla, no? ¿Y por qué la bulla nos fastidia? Por decir, muchas veces nosotros tratamos de cortar ciertas acciones que no entendemos o creemos que no está dentro de nuestra planificación. Entonces, estos elementos nos conllevan a nosotros a manejar un proceso de convivencia. Eso es fundamental, saber escuchar al estudiante y que el estudiante también lo sepa escuchar para entrar en un espacio empático, ¿no? Y manejar un proceso de comunicación asertiva. Eso es fundamental. Muy bien, interesante siempre hablar con usted, tiene las cosas claras, que se recuperen las horas perdidas, pero que se haga de la mejor manera, que no se sature y se termine estresando al estudiante. Creo que eso es lo más recomendable.
Y lo otro, que más allá de la cantidad de horas dictadas, creo que tiene que ser la calidad en cuanto a lo que el niño pueda haber captado en una sesión de clase. Doctor, como siempre, gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, nuevamente a vuestra disposición, y nuevamente a todos mis compañeros maestros, la gran fuerza que tienen que cumplir en sus aulas, y tenemos que hacer un compromiso formal de recuperar adecuadamente a través de la plasmación de aprendizajes que deben ir construyendo nuestros estudiantes. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a usted.